Cordial saludo, comunidad de la Universidad de Magdalena. Soy Heidi Milena Díaz Martínez y estoy en la segunda parte de la convocatoria del concurso público de méritos para la vinculación docentes de planta del 2022. Voy a hacer mi presentación en 3 espacios. Primero, mi presentación personal. Segundo, una pequeña presentación del microdiseño. Y finalmente, la explicación temática. En primer lugar, pues soy licenciada en Español y Filología Clásica, magíster en Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de Colombia. En mi experiencia profesional, pues inicié como docente en colegios, como docente de literatura y lengua castellana. Luego fui tutora del programa Lean la UN, donde acompañaba a estudiantes de maestría y doctorado en la escritura y finalización de sus tesis. Posteriormente pasé a ser docente de las sedes de presencia nacional, más conocidas con el programa PEAMA, en la Universidad Nacional, en la sede de Tumaco, en Villagarzón, y allí acompañé el proyecto educativo cultural sobre análisis de cómic y narrativas audiovisuales, que estaba dirigido a centros educativos de educación básica y media y los estudiantes de los primeros semestres de la universidad. Luego continué siendo docente en la sede de Tumaco y posteriormente pasé a la sede de La Paz, que queda en Valledupar. Allí acompañé asignaturas de lo que ellos llaman el año de estudios generales, como lenguaje y comunicación, fundamentos de ciencias sociales, derechos humanos y equidad. Actualmente soy docente de la Universidad de los Llanos en Villavicencio. Acompaño varias asignaturas de procesos comunicativos o comunicación oral y escrita de diferentes carreras. Y también soy docente de una universidad en México, Universidad Montrer, en el área de maestría, acompañando también asignaturas de los procesos y habilidades comunicativas. En cuanto a las publicaciones, pues soy integrante y cofundadora del grupo Comunicación, Educación, TIC y Conflictos Contemporáneos, donde trabajamos la temática de storytelling y la transformación del conflicto. Junto con otros compañeros de otras disciplinas, estamos en la construcción de varios artículos que básicamente relacionan el efecto catártico de la escritura con las experiencias, en este caso, que he tenido con los estudiantes, pues porque muchos en estas zonas son víctimas del conflicto armado. De resultado de eso, pues está el artículo científico que está en proceso de publicación, Historias para reconciliar, metodología basada en storytelling, que será publicado en la revista Palabra de la Universidad de Cartagena. Y otra de las publicaciones que salió recientemente fue el libro de Retratos y Voces del Cesar, Narraciones Estudiantiles desde la sede de La Paz, donde trabajé como editora académica y compiladora, donde se presentan varios de los textos de los estudiantes que son resultados de la asignatura de lenguaje y comunicación, donde ellos hacen un texto narrativo como uno de los ejercicios a realizar. En la segunda parte, pues está el microdiseño, que ustedes van a conocer de manera detallada, pues que está compuesto de estas partes que encontramos: la justificación, las competencias específicas, los resultados, las evidencias de esos resultados, los contenidos, los créditos, los recursos y la bibliografía básica. Aquí pues me voy a centrar en algunos elementos. El primero de ellos es porque propongo que la asignatura sea de 3 créditos. En la revisión que hice de las diferentes carreras que ofrece la Universidad de Magdalena, pues está esta de licenciatura en literatura y lengua castellana, que la asignatura de lectura crítica está propuesta con 2 créditos, pero a lo largo de su programa curricular tiene otra serie de asignaturas como producción textual, taller de comprensión de textos, taller de producción textual. Entonces, pues como a lo largo de su currículo tienen otros espacios para trabajar estas habilidades, pues esta asignatura estaría bien que tuviese 2 créditos. Pero en otras, como licenciatura en matemáticas, ingeniería de sistemas, pues solamente tienen 2 asignaturas relacionadas a las habilidades comunicativas. En este caso propongo que se mantenga una asignatura de 3 créditos, pues dado que los espacios que van a tener para desarrollar estas habilidades es menor en comparación con otras carreras. Y finalmente, pues esta es una propuesta para estudiantes de pregrado de cualquier carrera, en especial de los primeros semestres. Sin embargo, mi experiencia en los posgrados
pues se ve reflejado que muchos estudiantes, aún en especializaciones, maestrías o doctorados, llegan con dificultades en sus habilidades comunicativas. Entonces es posible que con el tiempo esta asignatura también incluya los programas de posgrado, pero pues eso depende del análisis del contexto y las necesidades de los estudiantes. En la justificación de la asignatura, pues vemos que los estudiantes manifiestan que tienen dificultades en sus habilidades comunicativas. Cuando ingresan y los docentes solicitan una prueba, reflejan y dicen muchos que los estudiantes tienen dificultades para leer, para comprender, para producir un texto académico. Entonces digamos que de cierta manera dicen que sí, los estudiantes y los docentes comprueban en sus ejercicios que es de esta manera. Esto se ha visto afectado por la época de pandemia que decretó, donde también muchos estudiantes de básica y media pues detuvieron o sus procesos de formación se vieron afectados porque no contaban con los recursos para tanto tecnológicos o económicos para continuar con su formación. Entonces estos estudiantes aún llegan con mayores dificultades y por lo tanto, pues como nos dice la profesora Santos, dice, pues es necesario que la universidad, tanto docentes como estudiantes, pues tengan espacios o tengan asignaturas donde ellos puedan solventar estas dificultades que presentan. Y pues por lo tanto, el curso propone un trabajo a través de 4 tipologías textuales: el descriptivo, el narrativo, el expositivo y el argumentativo, para abordar, digamos, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, sus habilidades comunicativas. En las evidencias de los resultados se centran en estas 4 entregas básicamente, que están muy relacionadas con los contenidos que propone el programa. Entonces el primero pues es elaborar un mapa conceptual del prólogo y el primer capítulo de La cocina de la escritura de Daniel Casani, que es allí donde abordamos toda la parte de métodos y técnicas de estudio. Luego nos centramos en la escritura de una crónica, donde retomamos el texto descriptivo y narrativo, que responden a preguntas como quiénes son sus mentores, cuál es la vida que vale la pena vivir. El tercer elemento que deben entregar es la exposición de un artículo científico, específicamente que ellos buscan en las bases de datos y que esté relacionado con sus áreas de conocimiento. Y el último texto que deben entregar es un ensayo argumentativo a partir de una temática general que se selecciona en el salón, después de dar una lluvia de ideas sobre cuáles serían los posibles temas a trabajar. Entonces aquí me centro ya en la primera unidad. Las demás unidades las conocen de manera detallada en el programa que ustedes van a tener. Y en el primero, pues como les decía, hacemos un primer acercamiento a los métodos y técnicas de estudio, los organizadores gráficos, la ficha de lectura. Luego pasamos al elemento de textos, que es un texto, los niveles de lectura, literal, inferencial, crítico. Hacemos un taller sobre lectura óptima, donde trabajamos herramientas de cómo leer y cómo acercarnos a la lectura de textos académicos. Luego pasamos a la teoría de la competencia lectora, que es la que vamos a ver más adelante. Luego pasamos al proceso de planificación de la escritura, y en la planificación de la escritura nos centramos en el texto descriptivo y trabajamos desde la oración al párrafo, empezando con la gramática, con las categorías gramaticales, luego cómo esas palabras que hacen parte del español se presentan en una estructura de una oración simple y cómo un conjunto de oraciones conforman un párrafo y que para que tengan una relación lógica necesitamos los signos de puntuación. Para culminar con la reseña y con el texto de la crónica, que son las que ellos terminan escribiendo. Luego pues serían los otros contenidos que se centran en el artículo científico, con la exposición académica y la entrega final del ensayo con el texto argumentativo. Entonces continuamos aquí con la presentación de la temática relacionada con la lectura crítica. Y pues el texto, la temática es el lector como cazador de sentidos, es una propuesta que hace el profesor Rodrigo Argüello. Esta es una reinterpretación del profesor Argüello del análisis estructural del relato propuesta por Barthes. Entonces aquí básicamente vamos a trabajar herramientas de lectura, pero ya no de textos académicos, sino de textos de corte literario, narrativo o del cine.
Y explicamos la teoría de la competencia lectora, que el profesor Argüello destaca como estos 4 elementos a tener en cuenta: la relación que hay entre cazador y lector, la sociocrítica y el índice como ejes centrales de esa teoría, qué es un índice y los tipos de índices que hay. Esta es la portada del libro, ¿sí? Lector como cazador de sentidos, cómo leer narraciones a partir de las huellas, indicios y símbolos. Aquí empezamos con la presentación de definir qué es la realidad, ¿sí? Entonces le preguntamos al estudiante qué es la realidad para él y cómo hay una diferencia entre la realidad que vivimos y la realidad que se construye en una narración. Aquí pues ellos hacen varias diferencias entre una y la otra. Luego nos centramos en definir cuál es la relación que propone esta teoría desde el lector y el cazador, ¿sí? Entonces nos dice, es ese hombre que ha tenido que salir a cazar y a leer estas huellas, la marca, la huella del animal en el barro, el índice de la rama partida, el viento, hacia qué dirección va. Empieza a leer índices casi imperceptibles para poder finalmente encontrar la presa, verla, poder cazarla. Pero solamente hasta cuando pasa ese proceso, que ha sido un lector de signos, él se convierte en un narrador, en este caso para su tribu, para enseñarles cómo cazar. Entonces empieza a hacer la relación de el lector y el cazador en este proceso. Entonces vamos a cazar esa interpretación, vamos a leer esos índices en el texto. Luego se centra en estos 2 elementos, la sociocrítica, pues porque es importante entender que desde los textos se inscriben en el discurso esos indicios, esas ideologías que nosotros tenemos como escritores o como escritoras, ¿sí? En las narraciones yo puedo leer la inserción histórica, social, política, cultural de ese autor en el texto. Y luego nos propone 4 pasos, que son estos que encontramos aquí: investigar, interpretar, argumentar, tener la capacidad de esa lectura indiciaria y luego buscar las huellas. Entonces aquí nos detenemos en la explicación de cada uno de estos elementos con los estudiantes para que ellos lo relacionen con la interpretación del texto narrativo. Luego aquí nos centramos con la definición de índice. Aquí pues es la definición netamente semiótica. Nos centramos con la definición que él dice, bueno, esta es una definición estrictamente semiótica de lo que es el signo. Y nos resalta el hecho de que el índice siempre es cercano a su referente. ¿Sí? Y aquí pues le damos un ejemplo al estudiante de que en este caso está el humo, que indica que hay fuego y pues que todavía está prendido porque se encuentra en color negro. Y luego trabajamos el matiz o la diferencia que le propone el profesor Argüello a esa definición de índice, que luego va a ser muy útil en la interpretación de la narración de los textos. Y le hacemos esta pregunta: ¿es posible leer la realidad a partir de los indicios? Pues aquí ellos a veces dicen que no, porque hay índices que son falsos o hay personas que mienten, otros se pasan al sí completamente, lo podemos hacer de esta manera. El hecho es que ellos discutan un poquito y luego hacemos un ejercicio de ejemplo. Esta fotografía, ¿qué indicios me permitan decir con exactitud qué hora del día es y desde qué piso se tomó esta fotografía? Ellos empiezan a leer, a analizar, a dar varias respuestas hasta que encuentran la respuesta desde los indicios que me da la realidad. Y luego nos centramos en los índices narrativos. Entonces aquí empezamos a ver cuáles son esos índices, la definición desde Barthes de cómo poder interpretar un texto, que en este caso el texto, todos los elementos que hacen parte de un texto narrativo son importantes, ¿sí? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Yo no puedo leerme un libro por el final y comprenderlo. Necesito partir de su título para poder comprender ese final. Entonces aquí hablamos de la definición de estos índices y que todo en un buen relato es funcional. Si no es así, pues no sería un buen relato. Y nos dividen estos 3 tipos de índices: tenues, embrionarios y recurrentes. Trabajamos con los estudiantes las definiciones de estos 3 elementos. Aquí pues hay un ejemplo que es muy claro para todos, que es el Señor de los Anillos. Si el anillo aparece de manera muy tenue al inicio, luego es embrionario porque cobra más significados y termina a ser el tema central de la obra. Y con esto finalizamos.
La explicación, y hacemos un taller a partir de un video donde ellos se deben identificar el índice tenue, embrionario y recurrente. Luego lo socializamos y allí finalizamos. Eso es todo. Muchas gracias.